Dosis de ciencia. Hoy, 2 años en el aire. Bienvenidos a otra dosis de ciencia por la emisora cultural Universidad de Antioquia. Seguimos aquí no 2 años en el aire, sino 2 años en pandemia, ya podríamos decir. Y continuamos acá compartiendo con el profe Mario Vázquez, como siempre, estos relatos e historias relacionadas con el sector aeronáutico y aeroespacial. Profesor Mario Vázquez, bienvenido como siempre a su espacio Dosis de Ciencia. Muchísimas gracias, Joana. Hablemos pues 2 años en el aire, ¿qué pasó? ¿Cómo es eso posible? Porque no me imagino un avión 2 años en el aire, o usted de qué me está hablando. Esa era la idea, ¿no? Saber de qué estoy hablando, que me quedé pensando, claro, que esta frase podría haber sido también asimilada a un programa de radio, como lo habías dicho, o tal vez a una estación espacial, a alguien que esté batiendo un récord de permanencia en el espacio. O un avión que esté en el aire 2 años, tampoco. Pero ninguna de las anteriores es correcta, no tiene nada que ver con ninguna de esas opciones. Era, una vez más, que un intento de confundirte. Porque en realidad se trata, en la dosis de hoy, sacamos otra vez un personaje de nuestra galería de mujeres famosas, o que las hacemos famosas en Dosis de Ciencia, porque realmente no conocemos mucho de ellas. Mujeres que han hecho historia en el campo de la aviación. En este caso, ¿de quién hablamos? En este caso, hoy trajimos a Harriet Quimby. No conocíamos de ella, pero te estoy hablando de una mujer que se desempeñó volando a principios del siglo pasado. O sea, era cuando daba inicio a la aviación realmente. Entonces, mujeres aventureras de aquella época es como para quitarse el sombrero, porque no es algo que ocurra en esta sociedad que conocemos, sino a principios del siglo pasado, en unos dispositivos que recién estaban inventados y que tenían normalmente la tendencia a caerse y a romperse. Una muy mala tendencia. Una mala tendencia, eran bastante frágiles. Y el término o el título de los 2 años me pareció como un homenaje, porque en realidad, bueno, es una mujer que hizo cosas, ya te lo voy a comentar, en cierto modo colega tuya. No es que no hacía radio, pero hacía otras cosas parecidas. Pero realmente todo lo que hizo ella en la aviación es increíble, porque lo hizo solo en 2 años. A lo largo de 2 años de su corta vida, ella fallece a los 37 años. Ya te imaginarás por qué, o cómo fue cuál fue la causa del fallecimiento. Pero muere joven, pero en solo 2 años. Es increíble todo lo que hizo para mí, ¿no? Porque ella era una persona que en realidad no es que desde pequeñita veía aviones y siempre quiso ser piloto, no. Ella en realidad era periodista. O sea, ella inicia su actividad principal como periodista, y en el año 1903, bien a principios de siglo, se dedica a la crítica teatral. Entonces va a New York y empieza a trabajar para revistas, donde hace críticas de obras de teatro. Llega a escribir 250 artículos sobre, era una crítica, trabajaba en eso. E incluso posteriormente en 1911, realmente el periodo, ella fallece en 1912, entonces entre 1910 y el 12, esos 2 años, su vida cambia en muchos sentidos. Ya era entonces una periodista, era una crítica de arte, y en el 1911 comienza a escribir artículos para el cine, guiones para el cine, y escribe 7 guiones, pero para el cine mudo. En esa época el cine era mudo. Entonces el rol del guionista era muy importante, porque imagínate que tenía que transmitirse toda la acción con gestos. Uh-huh. Entonces ella es escritora, y parece que llegó a trabajar en una pequeña de estas una participación pequeña en una película de estas mudas. O sea que por este lado no aparecen los aviones. Ella estaba haciendo todo eso, pero se entusiasma cuando conoce por primera vez estas primeras máquinas volantes, y en
en 1910, como te decía, se interesa en la aviación. Al cabo de un año, en 1911, obtiene la licencia de piloto y pasa a ser la primera mujer en Estados Unidos con licencia de piloto. Y en 1912 es la primera mujer en cruzar el Canal de la Mancha. O sea, no se quedaban quietas con aprender a volar, con tratar de volver a la Tierra en esas máquinas tan endebles, sino que empezaban a batir récords. Y entonces va desde Dover a Calais el 16 de abril de 1912 durante 59 minutos en unos aviones que eran, como digo, una cosa de madera y tela, cruza el Canal de la Mancha. Imagínese cómo estaría aburrida en el periodismo que decidió ponerse en riesgo de esa manera. Para que lo consideres. Y a veces también una cuestión que tiene que ver con lo periodístico, muy, muy de lleno, es que ella hace un cruce, porque todos deberían, bueno, no todos, digamos, podría ser que su fama fuera más conocida porque al ser la primera mujer que cruza el Canal de la Mancha en un avión. Sin embargo, tiene entre comillas, la mala fortuna de hacer este viaje el 16 de abril de 1912, como te mencionaba. Pero resulta que el 15 de abril, el día anterior, se hundió el Titanic. Entonces, a nivel periodístico, lo de ella nunca fue más allá de alguna mención pequeñita en algún lado, porque todo el mundo se conmociona con el Titanic. Entonces, suele ocurrir todavía, ¿verdad? Que una noticia impactante opaca a otras noticias y quedan en la historia. Pero entonces ella, desde 1910, que le dan la licencia para volar, en el 11 ya estaba cruzando el Canal de la Mancha, ya estaba haciendo cosas, y hasta fue modelo de unos productos de una soda que llevaban la marca en la ropa cuando volaba, porque llamaba mucho la atención. Y una cosa interesante es que, bueno, otra razón por la que exponer su vida es que también se ganaba mucho dinero siendo piloto en esa época, porque también que la vida de ellos era muy cortita, pero participaban en exhibiciones o en carreras de aviones, y eso daba mucho dinero, pero no cualquiera se animaba a subirse ahí. Esta mujer se animaba, se subía ahí, y se menciona, y si tú ves las fotos, ella conserva su elegancia, su femineidad, a pesar de que tenían que ir con unas ropas que la protegiera del frío. Entonces usaba unos pantalones metidos en unas botas, unas capuchas para protegerse el pelo, y usaba pulseras por encima de sus guantes. Y maquillaje. Era muy elegante. Creo que más maquillaje no le daba porque el viento se lo llevaría. Era muy elegante, entonces llamaba mucho la atención. Una mujer muy bonita, y como digo, fallece muy joven, haciendo el 1 de julio de 1912. O sea, en abril había hecho el récord, y en julio, justamente estrenando o volando un avión Blériot con 2 asientos. El Blériot no te dice nada como corresponde, pero Blériot fue uno de los primeros aviones que hubo en el mundo, y si tú lo ves en un museo, dicen, yo no me subiría ahí jamás, porque es una cosa muy, muy endeble. Y ella volaba en eso, y en un avión de 2 puestos, justamente tiene un accidente, y las 2 personas, ella y su acompañante, fallecen el 1 de julio de 1912. Es decir, que en 2 años de vida fue bastante intenso lo que hizo nuestra amiga Harriet Quimby. O sea, apenas descubrió estas máquinas volantes, como usted nos menciona, se dedicó de lleno a sacarle el jugo lo más que podía en diferentes espacios. Aunque en una parte ella seguía escribiendo sus aventuras, o sea, no abandonó su labor periodística, pero yo creo que se la disfrutó la vida, porque trabajó muchísimo en tan poquitos años, en tan corto periodo de tiempo. No dejó de hacer nada de lo que le gustaba, aparentemente. Bueno, vamos con el dato curioso. Psst, psst, atiende, aprende y sorprende. Aquí va el dato curioso. Bueno, entonces, ¿cómo poner un dato curioso con todo lo que te acabo de contar? Voy a retomar solamente la partecita de que ella, además de todo eso, fue guionista de cine mudo.
con esa sola profesión uno ya se conformaría, pero ella hizo muchas más cosas. Y entonces en el tema del cine mudo, o en el tema del cine en general, se usa un parámetro que es muy interesante, muy curioso, y es cuántos cuadros por segundos tiene una filmación, ¿no? Y es interesante porque esos cuadros, digamos, ese número está relacionado con nuestra capacidad de percibir las fotos, las imágenes, como imágenes fijas o como imágenes en movimiento. Después de todo, sabemos que el cine es engañar a nuestro cerebro. El cine no es nada más que poner muchas fotos una al lado de la otra, y dependiendo de la velocidad con que las pases, puedes distinguir las que son fotos o no. Eso obviamente depende de cada uno de nuestros cerebros, pero en general se menciona que de 10 a 12 imágenes nosotros todavía distinguimos que son imágenes separadas. Por encima de ese número ya las vemos como un movimiento. Ahora, de ahí para arriba podemos hablar que en el cine convencional son 24 cuadros por segundo, en el cine digital ya son 30 cuadros por segundo, y en el caso del cine mudo, en aquella época, nosotros tenemos dos cosas. Cuando asocia cine mudo, es que nos causa gracia porque se ve todo más rápido. Cuando se filmaba, en realidad se filmaba muy cerquito del límite en el que uno percibe el movimiento, que se filmaba a 16 o 20 cuadros. Pero cuando se reproducía, muchas veces era difícil ponerlo a esa velocidad, entonces salían como más rápido, pero no es que ellos se movieran así más rápido. Y en algunos casos, como eran film, nosotros los asociamos que son film de humor, entonces queda más gracioso verlos así. Sin embargo, el cine... Que era algo intencional. Que era algo intencional. En algunos casos sí se hacía, pero hay que pensar que el cine mudo no es solo humor. Y hay obras de cine increíbles y profundísimas de esa época que no eran de humor. Pero quedan muy poquitos ejemplos, porque muchas de esas películas se quemaron. ¿Y por qué se quemaron? Porque estaban hechas en celuloide. Y el celuloide es un compuesto químico, nitrato de celulosa. Realmente el compuesto es nitrato de celulosa, y la palabra celuloide es el nombre comercial, una marca. Ese nitrato de celulosa se hacía con nitrocelulosa y alcanfor, y daba lugar a esta película que se podía trabajar, con la que se podía filmar, pero tenía el problema de ser altamente inflamable. Entonces es muy común, siempre asociamos que se quemaron los filmes. Entonces quedan muy poquitas, se menciona que quedan muy poquitas películas originales de todo el cine mudo, que fue realmente una producción muy, muy grande. Y Harriet Quimby tuvo tiempo para dedicarse también a esto. Y queda en medio de todo ese panorama tan difícil para conservar las películas en blanco y negro, alguna de las que precisamente escribió o guionó nuestra amiga Harriet. No lo sé, eso sí que no lo conozco. Supongo que no, porque son muy poquitas las que se mencionan y son del cine clásico, y nunca de estas, que son pequeñas participaciones que ella tuvo. Pero lo que pasa es que tuvo tiempo además de cruzar Canales de la Mancha, volar y no lucirse elegante. ¿Ah? No le da envidia. Creo que sí. Profe Mario Vázquez, muchísimas gracias por compartir con nosotros en Dosis de Ciencia. Muy bien, muchísimas gracias a ti.